nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu salvación que nos diste, Padre, a través del sacrificio perfecto, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque ahí, Señor, en esa cruz, tú demostraste tu amor incondicional, Señor. Porque ahí en esa cruz, Señor, tú demostraste a esta humanidad perdida, pecadores, tu grande amor. Gracias, Padre mío, por la oportunidad que nos das de reunirnos como tu iglesia para adorarte. Y ayúdanos, Señor, mientras estamos aquí, a poder ofrendar, Señor, nuestras vidas. Que los pensamientos, Señor, más profundos de nuestro corazón, Señor, sean gratos delante de ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí en su casa. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí como un pueblo. Estamos aquí como la familia de nuestro Padre Celestial para adorarle, ¿verdad? Hemos venido aquí para adorarle. El propósito más grande de este servicio es precisamente eso, adorar a nuestro Padre Celestial, porque solo a Él es la gloria. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros estemos aquí en armonía, sincronizados con nuestro Dios. Que podamos, como dice su palabra, estar en un solo espíritu. Que podamos estar atentos a esa palabra, ese mensaje oportuno que Él tiene para nosotros. Que así como vamos a visitar al médico y estamos atentos, ¿qué es lo que el médico nos está comunicando? Aún mucho más, que podamos estar ansiosos de poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Y aquí estamos lo que debíamos estar, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por nuestros hermanos y hermanas, amigos que siempre se conectan a través de las redes sociales, y estamos contentos porque estamos predicando la palabra de Dios no solamente aquí en este lugar, sino a través de la tecnología a todo el mundo, ¿verdad? Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Y estamos continuando el estudio del libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y el mensaje de esta tarde lo hemos titulado El gran amor de Dios, que mientras escuchaba esa canción, ese himno que hemos cantado esta tarde, quería cambiarle el título a Amor Incondicional, ¿verdad? Porque el amor de Dios es un amor incondicional, porque el amor de Dios comenzó precisamente en Él, porque Él es amor, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, ¿verdad? El amor incondicional. Así que vamos a estar meditando en el capítulo 5, versículos 6 al 8. Y como hemos venido diciendo, mis hermanos, todos anhelamos una nueva oportunidad. Todos anhelamos un nuevo comienzo. Todos anhelamos una nueva vida. Levante la mano aquel que no desea tener una oportunidad, una nueva oportunidad. Nadie, ¿verdad? Todos queremos tener una oportunidad. Y eso nos hace pensar de que todos fallamos. Constantemente estamos fallando a nuestro Dios, a nuestro prójimo, a nuestra familia, a las personas que más amamos quizás. ¿Sabes qué? Dios
quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y Dios quiere darte, mi amigo, una nueva vida. Y ese nuevo comienzo y esa nueva vida se encuentra cuando tú y yo abrazamos y obedecemos por fe el Evangelio, el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo nos viene enseñando, nos viene explicando, como dice este pequeño video, presentando su Evangelio, dice desde todo ángulo, para hacer defensa de él. ¿Y cuántos de nosotros sabemos cuál es ese versículo más famoso de la Biblia? A ver. Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. La pregunta que viene es, ¿quién es el autor? Por supuesto, sabemos que es el Espíritu Santo, pero ¿quién fue ese instrumento que escribió? ¿El apóstol? Juan. Muy bien, el apóstol Juan. ¿Sabías tú, mi hermano, que el apóstol Pablo también, en el capítulo 5, en el versículo 8 de esta hermosa carta, él tiene una versión similar a Juan capítulo 3:16. Pero Dios demuestra, dice, su mismo amor hacia nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Aún siendo nosotros pecadores, amor incondicional. Dice, Cristo Jesús amó o murió por nosotros. Es hermoso. Y mis hermanos, el apóstol Pablo quiere que conozcamos aún más esta verdad del versículo 5 que hemos estudiado la semana pasada. El amor de Dios, dijimos que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? El mismo momento, ese momento en que tú y yo recibimos por fe la salvación, en ese momento, a través del Espíritu Santo, el amor de Dios fue derramado en nosotros. Y en estos versículos 6, 7 y 8, estos versículos que vamos a estudiar, el apóstol nos explica más esta verdad transformadora, mi hermano, del gran amor de nuestro Dios por el pecador. Escúcheme bien, el amor de Dios por el pecador, el amor incondicional de nuestro Dios. Y al hacerlo muestra por qué nuestra esperanza del cielo no nos va a avergonzar, no nos va a defraudar, no nos va a decepcionar, como dijimos la semana pasada. Si recordamos, mis hermanos, esto es una continuación de las bendiciones que recibimos, tú y yo. Ese preciso momento cuando fuimos declarados justos por fe, ahí recibimos esas bendiciones. ¿Y cuáles son esas bendiciones que tú has recibido? ¿Recuerda? Ya lo hemos estudiado. La paz con Dios, ¿qué más? El acceso a la gloria de nuestro Dios, a la presencia de nuestro Dios. Esa esperanza, dice, de la gloria eterna, de la gloria de nuestro Dios. No solamente vamos a estar mirando y observando la gloria de nuestro Padre, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sino que tú y yo un día vamos a compartir esa gloria de nuestro Salvador. ¿Y cuál fue la última bendición que tuvimos? ¿Qué recibimos? ¿Recuerdan ustedes? Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las tribulaciones, que a pesar de las pruebas y los vientos contrarios que la vida nos puede traer, mi hermano, tú y yo podemos regocijarnos en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está obrando en nosotros, ¿verdad? Sabemos que Él quiere edificarnos, que tú y yo podamos llegar a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo va a hacer a través de estas circunstancias. Escúchame bien, mi hermano. Lo que ancla nuestra esperanza en el cielo, es precisamente este
abundante derramamiento del amor de Dios dentro de nuestros corazones a través del Espíritu Santo. En otras palabras, el grande amor de Dios, el amor incondicional de nuestro Dios, es ese fundamento que nos da esa seguridad del cielo. Así que el apóstol Pablo nos muestra por qué el amor de Dios en estos versículos es algo seguro y por lo tanto, por qué nuestra esperanza en el cielo, mi hermano, también es segura. En otras palabras, el grande amor de Dios no se basa en que tú y yo estemos colaborando ahí con Dios para merecer, para recibir una migaja de su amor. No. No se basa en nuestras obras, en nuestro desempeño para garantizar ese flujo del amor incondicional de nuestro Padre. Más bien, el amor de Dios, mi hermano, se basa en el hecho de que Dios es amor. Su naturaleza es esa, el amor, ¿verdad? Él es amor. Y como dijimos al inicio, le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Él es misericordioso. Nuestro Padre extiende su amor y gracia, escúcheme bien, a los pecadores a pesar de su condición espiritual. Es algo grande. Por eso es que hablamos. Que el grande amor de nuestro Dios es un amor incondicional. Y aquí en estos 3 versículos, mi hermano, el apóstol Pablo nos va a enseñar 3 principios espirituales. Y él nos va a decir por qué nuestra esperanza en el cielo, mi hermano, está segura. Y el primer principio espiritual es precisamente porque nuestra esperanza no se basa en nuestra propia justicia. El apóstol Pablo enfatiza esto en estos 3 versículos que vamos a estudiar, que vamos a leer, con una serie de palabras que llamamos sinónimos, ¿verdad? Esas palabras sinónimos significan palabras un poquito diferentes, pero que tienen el mismo significado, ¿verdad? Estos sinónimos, estas palabras van a describir, mi hermano, quiénes tú y yo éramos antes de conocer al Señor Jesús. Estos sinónimos, estas palabras van a describir nuestro pasado antes de conocer a nuestro Salvador. Pero antes de ver estos términos, los vamos a enumerar en el versículo 6, dice, débiles, que tú y yo éramos débiles, impíos. En el versículo 8 dice, pecadores. Y en el versículo 10 dice que éramos enemigos de Dios. Pero antes de considerar estos términos, tengamos en cuenta lo siguiente, mi hermano. ¿Sabías tú que para poder medir, que por supuesto este es algo humano, ¿no? Para poder medir el amor de Dios, porque el amor de Dios no se puede medir, ¿verdad? Pero para tener una idea del amor de Dios, lo primero que tienes que hacer tú es bajar antes de poder subir. Y lo voy a explicar. Para poder conocer, mi hermano, para tener una idea del amor, del grande amor de Dios, del amor incondicional de nuestro Dios, no empiezas al mismo nivel y pretendes estar subiendo, no es así. Tenemos que descender a este pozo horrible. Y desde ese pozo, mi hermano, tenemos que subir. Y a menos que tengamos una idea de la medida, de la profundidad de ese pozo, del pozo de nuestras vidas, escúcheme bien, solo estaremos midiendo una pequeña porción del amor de nuestro Dios para con nosotros, los pecadores. Y quisiera, mi hermano, describir lo que hemos hablado con esta historia. Y esta historia se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Quizás ustedes ya la han leído y la saben quizás de memoria. Y aquí nos habla
Lucas, el médico amado de Simón, ¿y quién más? La mujer pecadora, ¿verdad? El encuentro de esta mujer pecadora con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a imaginarnos, mi hermano, esta escena. Y aquí tenemos a este hombre religioso, Simón, que se vanagloriaba de su vida religiosa, que nunca había comido alimentos inmundos, que nunca dejó de diezmar como muchos de nosotros y ofrendar, que guardó, entre comillas, todos los mandamientos de Moisés y que aún mantuvo una distancia de los pecadores, ¿verdad? Porque no quería estar en contacto, no quería contaminarse. Y tristemente eso describe a muchos de nosotros, ¿verdad? Este hombre que hemos descrito, Simón, quería saber si este rabino sin educación de Galilea era el profeta, era el Mesías verdadero o alguien que estaba mintiendo. Y vemos ahí en la escena que mientras se reclinaban ahí para participar de la cena, una mujer, nos dice la palabra de Dios, conocida por ser prostituta, y se acercó con un frasco de perfume de alabastro y llorando a los pies de Jesús. Se nos dice que mojó sus pies con sus lágrimas, los secó con su cabello, los besó, dice, y los ungió con este perfume, con este perfume muy costoso. Y se nos dice que parecía que nuestro Señor Jesucristo consentía lo que ella estaba haciendo, ¿verdad? Estaba contento. Pero por otro lado vemos a este Simón que estaba horrorizado y él estaba pensando, si este hombre fuera realmente un profeta, si fuera el Mesías, sabría quién y qué clase de mujer es esta persona que lo ha tocado, ¿verdad? Una mujer pecadora, una prostituta. Pero ¿sabes qué? Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y como Dios, Él conoce los pensamientos. Y Él conoce nuestro corazón. Y Él sabía lo que este hombre Simón estaba pensando. Así que le da una historia. Y le dice, hey, Simón, ¿sabes qué? Un prestamista tenía 2 deudores, dice. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 5 denarios. Y dice, y estos 2 hombres no teniendo cómo pagar, entonces dice, este hombre, este prestamista, perdonó sus deudas. Entonces el Señor Jesucristo le pregunta, Simón, ¿cuál de ellos tú crees que lo amará más? La palabra de Dios nos dice que Simón respondió, supongo que el que perdonó más, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dice, Simón, has contestado bien, tu respuesta es la correcta. La mujer pecadora a la que mucho se le había perdonado amaba más, pero al que poco se le perdonó o poco se le perdona, dice, ama menos. Su punto, mi hermano, no era que Simón tenía poco de ser perdonado, porque todos somos pecadores. En realidad, si nosotros analizamos esta historia, podemos ver que Simón ni siquiera se había mostrado hospitalidad a nuestro Señor. Era grosero y era arrogante. Pero ¿sabes qué? El punto es el siguiente. El punto era que Simón no se daba cuenta, mi amor, de su necesidad. No se daba cuenta que necesitaba el perdón de nuestro Dios. Por lo que él no podía amar a Jesús, a diferencia de esta mujer.
que sí conocía su pecado, sí conocía su maldad, ¿verdad? Escúchame bien, mi hermano. Si tú como yo creciste en un hogar cristiano y nunca tuviste muchos problemas mientras crecías, es muy probable que seas como este hombre, como este Simón, y no como esta mujer pecadora. Si quieres conocer y experimentar el grande amor de Dios en Cristo Jesús, ¿sabes qué? Tienes que conocer, tienes que saber, tienes que ser consciente, mi hermano, mi amigo, de las terribles profundidades del pecado que acechan tu propio corazón. Tienes que saber tu necesidad. Es en la medida en que nosotros nos damos cuenta de quiénes verdaderamente somos, entonces podemos experimentar y entender que necesitamos del grande amor de nuestro Dios, que necesitamos de este amor incondicional. Cuando llegué a esta parte del estudio, me puse a pensar lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, esta mujer que entendía su necesidad, que entendía su pecado, hizo sacrificio, ¿verdad? Porque gastó, nos dice la palabra de Dios, que este perfume era muy caro, muy caro. Algunos han hecho una calculación y dicen que más o menos era lo que un obrero ganaba en un año. Imagínense, eso es lo que ella estaba invirtiendo. Era el servicio, porque ella conocía su necesidad. Ella entendía de este grande amor de su Salvador. Y a mi mente vino lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo? ¿Cuántos de nosotros estamos sacrificando nuestro tiempo, nuestras energías, todo lo que nuestro Dios nos ha dado para servirle a Él? ¿No será que el problema es lo que hemos escuchado? ¿No será que el problema es que todavía no entendemos y no comprendemos de a dónde nuestro Señor nos ha rescatado y nos ha salvado? Que no hemos podido entender nuestra situación antes de conocerlo. Esa maldad que tú y yo, nos dice la palabra de Dios, teníamos, que aún éramos enemigos de nuestro Dios. Mis hermanos, necesitamos desesperadamente el grande amor de Dios. Necesitamos desesperadamente al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque éramos, dice, débiles, porque éramos impíos, pecadores y enemigos de Dios. Y el apóstol Pablo aquí en el versículo 6 nos muestra nuestra condición espiritual, mis hermanos. En el versículo 6 él dice lo siguiente: porque aún, dice, siendo nosotros débiles en el tiempo señalado, dice, Cristo murió por los impíos. ¿Y sabes qué? Esta palabra débil en inglés es weak, ¿verdad? Significa ser incapaz. Ser incapaz de obrar justicia por nosotros mismos. En otras palabras, antes de conocer a nuestro Señor, nuestro Salvador, tú y yo éramos incapaces de producir obras que agraden a nuestro Padre Celestial. Como el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 nos dice lo siguiente, que estábamos, en otras palabras, dice, espiritualmente muertos, viviendo en desobediencia a nuestro Dios, obedeciendo, siendo utilizados, dice, por el rey, por el príncipe de este siglo, Satanás. En otras palabras, escúcheme bien, mi hermano, necesitamos que Dios nos levantara de entre los muertos. Eso éramos tú y yo. Éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Éramos incapaces de ver la luz del Evangelio de nuestro Señor. Éramos incapaces de entender la verdad espiritual. Éramos incapaces
de escuchar la verdad de nuestro Dios. Éramos incapaces de buscar a nuestro Dios. Éramos incapaces de someternos a la ley de Dios y agradar a nuestro Padre. Escúchame bien, mi hermano. Nunca nos olvidemos quiénes éramos en Cristo Jesús. Nunca nos olvidemos. Esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque esto es precisamente lo que las personas sin Cristo están viviendo. La palabra de Dios nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que la luz del Evangelio no resplandezca, ¿verdad? Eso tenemos que entender. Y más que compartir el Evangelio y levantar una discusión, mi hermano, tenemos que entender esto, que tú y yo estábamos en esa condición en el pasado. Y que esas personas necesitan de nuestras oraciones, que necesitan del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda alumbrarles, para que ellos puedan entender el mensaje. Que esas personas necesitan comprender la verdad de Dios en amor, ¿verdad? Que ellas puedan ver, mi hermano, el mensaje de nuestro Dios a través de nuestras vidas transformadas. Pero el apóstol no se queda, él no se detiene ahí. Y dice que dice en el pasado, éramos impíos. Versículo 6 nos dice que Cristo murió por los impíos. Tú y yo éramos impíos. Y esta palabra nos lleva de regreso, mi hermano, al capítulo 1, en el versículo 18, donde el apóstol prácticamente le está acusando a toda la humanidad, donde él nos dice que porque la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. ¿Y qué verdad está deteniendo la gente que no conoce al Señor Jesús? El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de salvación. Eso éramos tú y yo. Ser impío, mi hermano, es ser diferente a Dios. Y en es santo, 3 veces santo, no dice su palabra. Y dice, Él está apartado del pecado. Significa que nuestros caminos no son los caminos de nuestro Dios, nos dice el profeta Isaías. Y que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. En otras palabras, escúcheme bien, hay un abismo tremendo, humanamente imposible de llenar entre el hombre que no conoce a Cristo y Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Pero no solamente nos dice que somos débiles, que éramos impíos, sino que también nos dice éramos pecadores. Mira lo que dice el versículo 8. Pero Dios dice, muestra su amor, su mismo amor hacia nosotros, dice, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo Jesús. Y la esencia del pecado, ya lo hemos estudiado, mis hermanos, es precisamente no alcanzar la gloria de nuestro Dios. En otras palabras, tú y yo, antes de conocer a Cristo Jesús, no vivíamos para la gloria de Dios. No teníamos ninguna preocupación por su gloria. Si tú recordarás, más bien vivíamos para nosotros mismos y para nuestra gloria, ¿verdad? Con dinero o sin dinero, hago todo lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Así vivíamos para nosotros mismos. Pero Él no se queda aquí y Él dice que en el pasado, antes de conocer a Cristo, dice, éramos enemigos de Dios. Mira lo que dice el versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo, dice que, enemigos. Imagínate, tú y yo éramos enemigos de Dios. En otras palabras, éramos hostiles hacia Él, alienados de Él y opuestos completamente a su autoridad, a su señorío sobre nuestras vidas. Escúchame bien, mi amigo, mi amiga, quizás tú estarás pensando, meditando, pero ¿qué le pasó a esta persona, a este pastor?
Esto es terriblemente deprimente lo que está predicando. Lo que ese hombre está predicando destroza, dice, mi autoestima. A lo mejor estarás pensando, este pastor no me ayuda a sentirme bien conmigo mismo, ¿verdad? Quizás estemos pensando de esa manera, pero ¿sabes qué? Escúcheme bien. Si no ves las profundidades del pecado del cual Dios te rescató, si no ves tu condición, no apreciarás el grande amor de Dios. No apreciarás ese amor incondicional. Yo recuerdo cuando era pequeño, salíamos al mercado y había una persona bien conocida, bien popular, alguien que vendía unos diamantes, pero no eran diamantes verdaderos, sino eran diamantes de 1 centavo, ¿no? Eran artificiales, prácticamente eran de lata, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Eran curiosos, tenían sus pequeñas piedrecitas que brillaban. Pero ¿sabes cuál es la habilidad de este hombre? Que para poder mostrar vamos a ponerle estos diamantes, él usaba una tabla negra, un fondo negro, y ahí ponía las sortijas, los aretes, los diferentes, ¿no? Cosas que él había creado. Es ahí interesante. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo negro, estos pequeños creaciones de él brillaban, se veían muy bien. Y eso es precisamente, mi hermano, con nosotros. Para poder apreciar el grande amor de nuestro Dios, ese amor incondicional, nosotros tenemos que ver y experimentar lo negro de nuestras vidas, ¿verdad? No hay otra forma de poder valorar el amor de nuestro Dios hacia nosotros. Escúcheme bien. Cristo no vino a ayudarte, mi amigo, a pulir tu autoestima o a sentirte bien contigo mismo. Él no vino para eso. Él vino a morir por tus pecados para que tú seas reconciliado con Dios. Para que Él pudiera, dice lo que hemos hablado, llenar ese gran abismo que nos separa de nuestro Padre. Si no te ves como un pecador impío, incapaz, enemigo de Dios, entonces no verás la necesidad de un Salvador. ¿Y sabes qué? Nunca tendrás la seguridad sobre esa esperanza del cielo, porque basarás esa esperanza en tu propia justicia, en tus propias obras, ¿verdad? Nuestra esperanza del cielo solo puede estar segura, mi hermano, porque no se basa en nuestra justicia, en nuestro obrar. Y el apóstol Pablo, mi hermano, nos habla de un segundo principio espiritual. ¿Por qué nuestra esperanza del cielo es segura? Y él dice, porque se basa en el amor incondicional, en el gran amor de Dios por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Leamos nuevamente el versículo 8. Pero Dios dice, demuestra su mismo amor hacia nosotros, dice, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo nosotros pecadores, Cristo. El amor de Dios, mi hermano, tomó la iniciativa para salvarnos de nuestra incapacidad, de nuestra maldad, de nuestro pecado. Esa es la historia de la Biblia. Es Dios dando el primer paso. Es Dios buscando al hombre, ¿verdad? Hay muchos de nosotros que pensamos, no, yo estaba buscando a Dios. Pero cuando estemos en el cielo, nos vamos a encontrar con la gran noticia que Dios te estaba buscando. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Estos versículos, mis hermanos, muestran que la salvación proviene de nuestro Dios y de su gran amor, totalmente de Él. No había nada bueno en nosotros que motivara a Dios a enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como nos describe el profeta
Ezequiel en el capítulo 16, versículos 3 al 10. Él nos dice que tú y yo éramos como un recién nacido, no deseado, arrojado a un campo, retorciéndonos ahí en nuestra propia sangre, un pedazo de basura a punto de morir. Así éramos tú y yo. Pero ¿sabes qué? Ahí no quedó la cosa. Él continúa diciendo y dice que nuestro Padre nos tomó de ese lugar, nos lavó con agua, nos ungió con aceite y nos envolvió, dice, en vestiduras finas. Ese es el gran amor de nuestro Dios. La salvación, mi hermano, la salvación, mi amigo, mi amiga, proviene del gran amor de nuestro Dios, de este amor incondicional. El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 7, dice, aunque difícilmente alguien morirá, dice, por un justo, quizás alguien se atreva a morir por el bueno. Escúcheme bien. El grande amor de Dios, este amor incondicional por nosotros, es mucho más alto que cualquier ejemplo de amor humano. Es probable que una persona pudiera morir por una buena persona, ¿verdad? Es probable, es posible, y eso lo hemos visto a través de la historia. Pero, ¿quién va a dar su vida en lugar de un criminal que merece la muerte? ¿Quién va a dar su vida? Estaba mirando el YouTube y viendo cómo es que la maldad, hermanos, ha crecido. Es increíble. Es increíble ver que gente se prepara precisamente para salir y matar, para destruir vidas, para destruir familias. ¿Tú darías la vida por esa clase de personas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Quién lo haría? La respuesta es solo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí hay algo hermoso, aquí hay una verdad, hermano, que tenemos que atesorarla. En realidad nuestro Señor murió por un solo tipo de persona y nada más. Él murió por pecadores impíos. Él murió por mí. Yo no merecía de su amor. Ninguno de nosotros merecía lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, hermano. Ninguno. Fue el gran amor de Dios que envió a Cristo a morir por nosotros. El gran amor. Y la palabra morir es prominente en estos versículos. Cuando estén en casa, ustedes van a darse cuenta. Aparece una vez en el versículo 6, 2 veces en el versículo 7 y una vez más en el versículo 8. Y debido a que la paga del pecado es muerte, nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir para pagar el castigo por todos nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Él fue el que cargó consigo mismo, en sí mismo, mi hermanos, lo que nosotros merecíamos. Nuestro Señor Jesucristo, Él murió como el justo por los injustos para llevarnos a Dios, nos dice el apóstol. Escúcheme bien. Si bien es cierto, Jesús es nuestro gran ejemplo de cómo vivir, pero su ejemplo no nos ha salvado. Si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo es el gran maestro, pero ¿sabes qué? Su enseñanza no nos ha salvado. Fue su muerte en la cruz. Fue su muerte ahí en la cruz cuando Él tomó nuestro lugar, mi hermano. Y Él, la ira de Dios cayó sobre Él. La justicia de Dios, mi hermano. Ahí en ese lugar. Él pagó. Ahí en ese lugar. Nuestro Señor Jesús nos dio salvación. Pues su muerte
como sustituto de nosotros, que cargó esta terrible pena de la justicia de nuestro Dios. Su vida por nuestra vida. Su vida santa sin pecado por los pecadores. Su vida santa sin pecado por los débiles, incapaces, por los pecadores, por los enemigos de Dios, ¿verdad? Solo Jesús, mi hermano, puede salvarnos y lo hace a través de su muerte. Cristo murió por los impíos, nos dice el apóstol, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Y aquí se me vino a la mente algo muy interesante. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, que hay personas aún que dicen, que profesan ser cristianas, que dicen y se burlan diciendo que tú dices que Cristo o que el Dios ama al pecador. Yo no lo digo, lo dice su palabra, ¿verdad? Que Él nos amó aún cuando nosotros éramos pecadores. Así que hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, mi hermano, no caigamos como los judíos, ¿verdad? Porque ellos se llenaron de soberbia. Ellos pensaban que eran la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Es fácil darle lugar a Satanás y creernos que nosotros somos los únicos que agradamos a nuestro Dios, pero no es así. Nuestro Dios ama al pecador. Fue el gran amor de Dios que envió a Cristo Jesús, escúcheme bien, a su debido tiempo, en el preciso momento. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, escúchenme, no fue un plan B de nuestro Dios. A Dios no lo ha tomado nadie por sorpresa. No fue que Él tuvo que morir porque su plan falló, no fue así. La salvación nos dice su palabra que estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. Él murió por nosotros en el preciso momento, en el momento justo, en el tiempo de nuestro Dios. Nos dice el apóstol Pablo en Gálatas. Pero ¿sabes qué? A nivel personal, Él murió en el momento justo que tú y yo perecíamos. Él murió por ti, mi amigo, mi amiga, en el momento justo. Cuando tú no encontrabas esperanza. Cuando tú no podías encontrar solución a tus problemas. Y quiero decirte lo siguiente, que la razón por qué estás tú aquí es precisamente porque Él te está diciendo, yo morí por ti. Cree, Él está aquí, Él te está invitando. Este es el momento para ti, mi amigo, mi amiga que no conoces al Señor Jesús. El apóstol más adelante nos va a decir que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Cristo Jesús murió en el tiempo preciso. Así que deja de confiar en ti mismo y en tus buenas obras y ve tu condición espiritual. Desciende a ese pozo. Solo así vas a poder valorar y experimentar el amor, el grande amor de nuestro Dios. Y para terminar, la iglesia inclinando sus rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Nos vamos a olvidar que hay personas a nuestro lado y examinemos nuestros corazones, mis hermanos. Examinemos, veamos dentro de nosotros nuestra condición, sabiendo que como pecadores incapaces e impíos, enemigos de Dios, necesitamos de un gran amor revelado en la muerte
de Cristo para salvarnos. Escúcheme bien. La salvación no puede en ningún sentido deberse al mérito, a las obras o a nuestra propia justicia. Estos versículos, mis hermanos, descartan por completo que la salvación se basa en nuestra propia justicia, en nuestras obras. Hemos escuchado lo que el apóstol nos ha hablado. Éramos pecadores, incapaces, débiles, enemigos de Dios. Cristo no vino para ayudarnos, mi hermano, a salvarnos a nosotros mismos. Él no vino para eso. Él no vino a morir porque vio en nosotros algún potencial. Él no vino. Él no vino a morir por nosotros porque tuviéramos algún valor ante sus ojos. Escúcheme bien. Nuestra salvación depende no de nuestra habilidad, de nuestra inteligencia, sino de la fidelidad, del amor de nuestro Dios. Y esta es una tremenda buena noticia para todos nosotros. Significa que nuestra esperanza del cielo está segura porque no tiene que ver con nosotros. En realidad, lo que hemos estudiado, lo que hemos escuchado, es a pesar de nosotros. Todo tiene que ver con el grande amor de Dios por nosotros. Como dice el apóstol, cuando aún éramos pecadores. Mi amigo, mi amiga, si no eres salvo, es porque no has recibido el regalo gratuito que Dios te ofrece. Tal vez todavía estás tratando de ganarte el camino al cielo en tus obras, en tu justicia. Pero si el cielo se basa en tus obras, nunca estarás seguro del cielo, porque nunca harás lo suficiente. Hemos estudiado. No alcanzarás la santidad de Dios en tu justicia. Confía en el regalo amoroso de nuestro Dios. Recibe al Señor Jesucristo y tendrás salvación. Si hay alguna persona que el Espíritu Santo está tocando su corazón y quiere recibir salvación, si el Espíritu Santo ha abierto tus ojos espirituales y has tocado fondo, has visto tu condición y ahora estás apreciando el amor de Dios, este amor incondicional, ¿por qué no levantas tu mano y le dices: aquí estoy, sálvame, sálvame? Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Si alguien quisiera conversar conmigo al final del servicio, estaré más que contento de poder hablar contigo, mi hermano.